Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Se va porque tiene una enfermedad terminal? Entonces deberíamos preguntárselo en persona. Won Young miró la hora en la pantalla y le recordó: si tienes alguna pregunta, pregúntale en persona. Es sentido común que deberías haber terminado cuando estabas en el jardín de niños. Wenlang, deberías preguntarle directamente a Gaotu por qué no puede quedarse contigo. En lugar de llamarme a la 1:33 en plena noche para invitarme a adivinar acertijos, ¿cómo debería preguntar? Moléstalo. Won Young respondió con naturalidad. Hazle todas las preguntas que me hiciste a mí. Pregúntale qué le pasa, si se siente incómodo, qué opina de ti y si le gustas. Shen Wenlang se irritó aún más y se acarició el pelo con fastidio. Le pregunté durante el día, pero dijo que estaba bien y que no necesitaba mi ayuda. Dime, ¿qué más debería pedir? No puedo apresurarme a ofrecerle mi apoyo. Su ira se intensificaba a medida que hablaba y no pudo evitar maldecir. Luego se abatió de nuevo y preguntó con mal humor: Won Young, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo te las arreglas para ser tan insensible? Debido a un daño en la glándula y una pérdida excesiva de sangre, Shen Wenlang lo capturó vivo en plena noche y lo obligó a servir como consejero amoroso durante 2 horas. A la mañana siguiente, el cutis de Won Young no era muy bueno. Su rostro pálido tenía contornos marcados, lo que lo hacía parecer particularmente vulnerable a la enfermedad. Mientras desayunaba, Shen Shonyu lo miró unas 800 veces, disfrutando de las miradas furtivas de su amada. Won Young estaba de buen humor, pero no se dejó llevar en absoluto. Sostenía la taza de leche que Shen Shonyu le había entregado en la mano derecha. Se cubría el pecho con la izquierda, fruncía el ceño y tosía de vez en cuando, lo que incitaba al alba, preocupado, a mirarlo con más atención, presa del pánico. Tras pasar una noche en el hospital en observación, el médico determinó que Shen Shunyu recibiera el alta con normalidad. Won Young, con la glándula lesionada, fue declarado paciente crítico y tuvo que permanecer en el hospital 2 días más en observación. Won Young estaba muy insatisfecho con esto. No quería quedarse solo en el hospital. Miró a Shen Shunyu con lástima y discutió con él. Señor Shen, ¿puedo no ser hospitalizado? Aunque sabía que este hombre probablemente fingía, Shen Shunyu no era inmune a esas lágrimas. Le dijo con fiereza: no finjas sentir lástima, no. Won Young bajó la cabeza, se ajustó el dobladillo de su bata de hospital con sus finos dedos blancos y susurró: yo también quiero ir a casa. No fingía lástima, la sentía de verdad. Shen Shunyu no pudo evitar ablandar su corazón. Después de todo, Shen Shunkin hirió a Won Young en la glándula para salvarlo. Era Won Young quien poseía una vitalidad inagotable. Si hubiera sido una persona común, habría muerto hace mucho tiempo si hubiera resultado herido en ese lugar. Al pensar en esto, el tono de Shen Shunyu se relajó un poco, pero fingió frialdad y dureza y preguntó: tu herida no ha sanado, ¿cómo puedes volver a casa? ¿Entonces el señor Shen puede quedarse conmigo? No. Sus hermosos ojos llorosos se apagaron de repente. Won Young, como un cachorro decepcionado, dijo obedientemente y desconcertado: ah, entonces lo sé. ¿Qué sabes? No puedo ir a casa. Bajó la cabeza, guardó silencio un momento y de repente le preguntó a Shen Shunyu en voz baja: señor Shen, ¿nunca me llevarás a casa?
Su voz era muy suave, como si estuviera muy inseguro, sin saber si Shen Shunyu había empezado a odiarlo y sospechara que ya no le gustaba. Shen Shunyu sintió un ligero dolor en el corazón y regañó a Wang Yong. ¿De qué tontería estás hablando todo el día? ¿No es así? La expresión de Wang Yong era natural y una profunda inseguridad se escondía en sus hermosos ojos. Señor Shen, ¿me odia mucho? Shen Shunyu, ¿puede detenerme siempre? Wang Yong volvió a bajar la cabeza y dijo, no,